El más notable entre los debates que tuvieron lugar en los albores de esta nueva era fue el asunto del continuo, como se encuentra en el libro de Daniel. Para 1901, un líder adventista en Alemania, Luis Conradi, había introducido nuevamente la definición protestante del continuo, es decir, que el continuo que se menciona en el libro de Daniel representa el ministerio de Cristo en el santuario, mientras que los pioneros del adventismo entendieron que el continuo representaba el paganismo. Conradi redescubrió esta vieja idea e introdujo un entendimiento totalmente nuevo que era totalmente contrario a lo que Miller había enseñado sobre el significado del continuo. Básicamente, Miller había entendido, a través del uso de la metodología correcta, y en contraste con lo que cualquier otro teólogo había entendido antes, que el continuo tenía que ser un símbolo o una palabra que representara el paganismo. Durante el tiempo de A. G. Daniels, W. W. Prescott, incluso Wagner y otros, es muy evidente que obtuvieron su falsa opinión sobre el continuo del protestantismo apóstata. Esa era la antigua visión del continuo. Así que volvieron al protestantismo apóstata en contra de la voluntad de Dios y resucitaron esto en la mente de la gente. La única forma en que puedes creer que Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño es yendo a los métodos del mundo, a los métodos del protestantismo apóstata y del catolicismo, a sus métodos de interpretación bíblica. Esa es la única manera en que puedes conseguir esa falsa interpretación. Esto está conectado directamente con el asunto del continuo. Si no estudias el significado del continuo, no puedes entender cómo una palabra tan pequeña puede hacer una diferencia tan grande. Pero en medio de todo el debate, un punto que creo que es muy importante de ver, en medio de este debate que tenían sobre el significado del continuo, era que un lado siempre decía, la hermana White dice, en Primeros Escritos, página 74, que aquellos que proclamaron el mensaje del primer ángel eran los que tenían la interpretación correcta sobre el continuo. ¿Quiénes eran aquellos que proclamaron el mensaje del primer ángel? Los milleritas. Los proclamaron en un periodo de tiempo muy específico, desde 1840 más o menos hasta 1844, cuando terminó esa proclamación. Así que estas personas tenían la interpretación correcta sobre el continuo, y vemos que así fue representado en el diagrama. Entonces, esa es la interpretación correcta. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para contradecir una declaración tan clara? Ya sea que tengas que dudar del espíritu de profecía, lo cual estaba sucediendo, o tienes que cambiar el texto y elaborar un argumento teológico, cosa que también hicieron. Ambas cosas sucedieron para poder deshacerse de esta declaración tan clara que defiende las sendas antiguas. Como resultado, vemos que al final de aquella segunda generación tenemos a W. W. Prescott y a otros que estaban empujando para que se reescribiera la literatura adventista en la Conferencia Bíblica de 1919. Así que una vez que comienzan a analizar escritos de la Elena de White, quieren actualizarlos y modernizarlos, quieren tomar sus libros antiguos y hacer nuevas ediciones y corregir aquellos errores que tenían según ellos. Sin embargo, esos errores solo estaban en sus propias mentes, en su propia autoexaltación y creencias sobre sus propias habilidades. El hilo de oro que une los diversos temas examinados en la última parte del siglo XIX y en la primera del siglo XX es la interpretación. Esta nueva generación de adventistas
parecía haber olvidado la forma en que el Señor los había conducido y lo que les había enseñado en el pasado. Los métodos que habían sido establecidos firmemente por Dios a través de Miller y sus colaboradores varias décadas atrás fueron hechos a un lado. La realidad más terrible de esto es que esa generación volvió a los mismos métodos que habían sido rechazados por los antiguos pioneros del adventismo. Daniels y Prescott son básicamente los líderes hacia el final de ese periodo de tiempo, y ambos tenían la obligación de abandonar sus cargos, según lo indica Elena White. De hecho, ella intervino y dijo que Prescott debía ser removido de su cargo. Incluso si había sido bendecido, incluso aunque el Señor hubiera querido que él estuviera en esa posición inicialmente, ahora quería que renunciara a escribir o dirigir la revista de la Review and Herald. Elena White estaba diciendo que Daniels tenía ideas que provenían de ángeles malvados, así que la obra que estaban haciendo en realidad era contraria. En realidad era una obra de impedimento dentro de la iglesia adventista, y han traído o han introducido el pensamiento y la teología del protestantismo caído. Esta fase del adventismo preparó el escenario para una franca apostasía que habría de llegar en las décadas siguientes. Así como inició con una conferencia general controvertida, así también terminó. Prescott estaba luchando con la presentación inicial del conflicto de los siglos, con la serie completa del gran conflicto y dones espirituales, para tratar de que se reeditara el espíritu de profecía, y hubo algunos cambios gramaticales que se realizaron. Y eso era problemático para él porque creía en la inspiración verbal. Así que al acercarse el año 1919 lo encontramos haciendo todo tipo de acusaciones, por lo que se tomó la decisión de hacer una reunión para tener un estudio de la Biblia y escuchar las presentaciones del hermano Prescott sobre cómo creía él que debía ser el mensaje adventista. Esencialmente quitó todo el entendimiento profético del mensaje adventista. Incluso quería descartar los 2300 años, pero no se lo permitieron. Sin embargo, lo que sí hicieron al final de esa conferencia bíblica en 1919 fue que, a pesar de que no estaban de acuerdo con él en todos sus argumentos, para quitar el mensaje profético de la narrativa histórica de las Escrituras, decidieron tomar todas sus presentaciones que habían sido transcritas y las convirtieron en un libro que fue llamado La Doctrina de Cristo. La Doctrina de Cristo, para ponerlo simple, se centra en la idea de que tenemos un mensaje que está centrado en Cristo. Y aunque esto no suena mal en sí mismo, pero esta aproximación cristocéntrica significa para Prescott que hay que deshacerse de todo lo demás. De manera que solo tenemos a Cristo, solo tenemos el mensaje de Cristo en la cruz y nada más. Tal vez suene un poco extremo como lo he explicado, pero ese es el resultado. Es la consecuencia de este libro y de su obra. Este libro se convirtió inmediatamente en un libro importante en la educación de los futuros pastores y maestros dentro de la iglesia. Prescott desarrolló la idea de que, por un lado, está la profecía y por otro el Evangelio. Y tenemos que centrarnos en el Evangelio. Nuestro mensaje solo es Cristo murió por nosotros. Ese es el lado bueno, el lado fácil, el lado amoroso de todo esto, pero deja a un lado el juicio. No hay una espada que separe lo verdadero de lo falso y no tenemos ese aspecto. No digo que lo haya negado oficialmente, pero básicamente se deshace de esa parte. Y este no fue el siguiente paso, sino que ya estaba sucediendo. Y es lo que tenemos en nuestra iglesia hoy en día. Sucede muy a menudo que ya no se predica profecía porque oficialmente está bien, dado que tenemos un enfoque cristocéntrico. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que habría que realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie
como las columnas de nuestra fe, y que habría de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios, en su sabiduría, ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión sería cambiada. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían nuevos libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría en poca cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender sobre el poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Así que la idea de que el nombre del libro es la doctrina de Cristo y de que lo que llamamos cristocéntrico es el énfasis de colocar allí a Cristo, y se debe a que ya es una falsificación de Cristo. Ese libro es un símbolo del momento en que ese falso Cristo entró al adventismo. La hermana White tiene una declaración donde dice que cambiarán de líderes sin saberlo. Así fue que cambiaron de líder, por lo menos en ese punto. Por ejemplo, en el 1888 rechazaron a Dios, rechazaron la Biblia y el espíritu de profecía. Pero con ese libro, La Doctrina de Cristo, la tercera generación de adventistas proféticamente cambió de líder y ni siquiera se dieron cuenta. No se puede tener el Evangelio sin la profecía. La evidencia más simple y clara de eso, aunque hay una gran cantidad de evidencias que comprueban esto, la tenemos en Génesis 3:15. Génesis 3:15 es la semilla del Evangelio. Allí tenemos tanto el Evangelio como la profecía. No puedes leer Génesis 3:15 si ven la profecía y el Evangelio mezclados. Sin embargo, esto es lo que muchos hombres dentro del adventismo se han esforzado por hacer, separar esos dos elementos, y no puede hacerse eso. Una vez que el adventismo adoptó la postura cristocéntrica de la Biblia, que había sido presentada por Prescott, perdió la palabra profética más segura. Y a eso le siguió rápidamente la decadencia espiritual. Nuestra iglesia da un paso muy atrevido de vuelta hacia el mundo. Realiza un esfuerzo muy grande durante este periodo de tiempo para implementar la metodología del mundo. El método histórico crítico, que a veces se le llama el método histórico gramatical, que solo es una variante, o el método histórico. Este método ha sido implementado oficialmente dentro de nuestra manera de estudiar la Biblia en la iglesia. Es enseñado en las universidades, es el fundamento del Instituto de Investigación Bíblica. Ahora está allí dentro. Ha sido un proceso largo que no habría sucedido de ninguna manera al principio del adventismo, pero ahora está allí y ha sustituido por completo la metodología original. Debemos entender que esta metodología reemplaza a la palabra del profeta. Algunos dicen, no necesitamos a la hermana White para que nos diga qué es lo que significa algo. Ni siquiera podemos usar sus declaraciones porque se contradicen, no tanto en su contenido, sino porque su metodología contradice la forma en que entienden la Biblia si utilizan los métodos modernos. La metodología moderna está establecida básicamente sobre un fundamento distinto. Se establece sobre el entendimiento humano, sobre la habilidad y el intelecto. A finales de la década de 1930, la Iglesia Adventista comenzó un proceso de acreditar sus instituciones educativas.
Con este reconocimiento de parte del gobierno llegaron los beneficios de prestigio y financiamiento. Sin embargo, en la raíz de dicha acreditación se encuentra un gran mal, un matrimonio con el Estado. Una vez que se le recibió, la acreditación requería a las instituciones adventistas someterse a las normas educativas del Estado, para bien o para mal. Entonces, ¿cuál sería el resultado si las universidades adventistas se les requiriera que enseñaran algo contrario a nuestra fe? ¿Lucharían contra tales males o se entregarían a la mano que les da de comer? En 1931, nuestra iglesia decidió que nuestras instituciones educativas necesitaban estar bajo el paraguas del Estado. Los programas del Estado serían ahora reconocidos y las instituciones teológicas serían las primeras. Y luego las de salud serían colocadas bajo el Estado. Es decir, seguirían las reglas y los principios del Estado, recibirían el dinero, etc. Y todo esto deshizo aquella seguridad que tiene una educación bien establecida, que es totalmente independiente del mundo. Uno de los elementos que vemos en la contrarreforma que trajeron los jesuitas fue el sistema educativo y la forma en que abordaron ese asunto. Así que podemos ver que el adventismo comenzó con el estudio de la Biblia. Miller era un granjero, ¿cierto? Y creemos que podemos estudiar la Biblia por nosotros mismos, que no necesitamos ser eruditos, que no tenemos que recibir un entrenamiento en escuelas de teología, que no necesitamos saber hebreo y griego. Sin embargo, en el adventismo tenemos instituciones educativas. Elena White es muy clara sobre lo que cree que se debe enseñar en nuestras escuelas, pero ese consejo sigue siendo ignorado. Por ejemplo, terminamos poniendo a gente en nuestras escuelas que fue entrenada en las escuelas del mundo. En nuestras escuelas de teología tenemos ministros que asisten a escuelas protestantes para obtener títulos de manera que puedan estar calificados, y esto conduce a la acreditación. Así que la acreditación es simplemente tener una escuela que es reconocida por alguien más. En este caso, serían las iglesias protestantes, quienes reconocen a nuestra escuela para poder dar títulos. Podríamos decir, por ejemplo, bien, vamos a tener una escuela que enseñe a la gente a ser psicólogos. Bueno, pues quizá lo podrías tener, pero aquí estamos hablando sobre teología, así que eso no tiene sentido. Esto es Babilonia y el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Las iglesias protestantes constituyen Babilonia. Así que ir a esas escuelas para obtener aprobación es un paso extremadamente peligroso. Y el fruto de eso, por supuesto, lo vemos sucediendo en la tercera generación, después de la conferencia bíblica de 1919. Así que allí tenemos una acreditación completada. Si alguien mira los primeros escritos de los pioneros y luego mira a lo que se produce en las universidades de Andrews hoy en día, encontraría un agudo contraste. Simplemente hay un sistema de estudio, una metodología completamente distinta. En un intento por ser vista más favorablemente por los protestantes, la Iglesia Adventista mantuvo reuniones secretas con dos autores protestantes altamente respetados. El resultado de esas reuniones fue el libro titulado Preguntas sobre Doctrina, un libro de una nueva orientación que socavaría el fundamento sobre el cual el Señor había construido su Iglesia. Aquí tengo el libro Preguntas sobre Doctrina, que fue publicado en 1957. La publicación de este libro se basa en las instigaciones de este hombre aquí, Walter Martin, que publicó este libro, El reino de las sectas. Él era un protestante experto, no estoy seguro si todavía vive. En aquel tiempo, en los años 40 y 50, él era considerado un experto dentro del mundo cristiano para identificar las sectas, por eso así se llama su libro.
La iglesia adventista en este momento de la historia ya no quería ser considerada como una secta. Ya habían estado recibiendo esa acusación desde el periodo de los mileritas. Así que Leroy Froom y otros iniciaron un diálogo con Walter Martin con el propósito de corregir las doctrinas adventistas para que estuvieran en mayor acuerdo con la definición protestante de lo que era correcto, y de esa manera el adventismo pudiera ser más aceptado por el protestantismo. Ese fue el propósito de esta interacción y del diálogo. Walter Martin estaba escribiendo una serie sobre las iglesias que verdaderamente estaban fundadas sobre la Biblia, al menos hasta cierto punto. Y su enfoque era: ¿podemos considerar a la iglesia adventista como una secta o como una iglesia cristiana? Si son cristianos, ¿son protestantes o simplemente son una secta? Se acercó a la iglesia adventista con el fin de averiguar qué es lo que realmente creemos y dónde estamos parados. Y el resultado fue que sí fuimos aceptados como cristianos. Los líderes adventistas se aseguraron de que ese fuera el resultado final. Querían ser vistos como cristianos y no como una secta. Aceptaron reunirse con él para decirle a aquellos hombres cuáles son nuestras creencias. Eso no suena tan mal, pero el problema fue que tuvimos que hacer una gran cantidad de compromisos para obtener esa aceptación. Así fue como la iglesia adventista estableció un comité, y ese comité tenía un acrónimo. Era un equipo secreto de hombres, y el acrónimo era FREDA, y tomaban cada letra de los apellidos de Froom, Reed y Anderson. Y este equipo de hombres tenía de fondo a otros hombres. Uno de ellos, que estaba trabajando detrás y no se mostraba públicamente, era Cottrell, que eventualmente haría el trabajo como corrector y resumiría en los escritos en este libro Preguntas sobre Doctrina. Este libro es el resultado de estos encuentros. Es algo que demandaron estos dos hombres protestantes. Recomendaron que nuestra iglesia estableciera oficialmente lo que creemos. Y claro, que algunos de los temas eran: ¿qué creemos del anticristo? ¿Es el Papa o tenemos una comprensión diferente hoy? Otro asunto era el aspecto del sacrificio de Cristo. ¿Fue completado en la cruz? ¿O existe algo así como un juicio investigador que continúa con este proceso de investigación? Así fue como hicimos grandes compromisos o transigencias en ese momento. La casa publicadora de la iglesia no quiso imprimir el libro, pero dado que el compromiso ocurrió a un nivel superior, tuvo que imprimirlo de cualquier manera y se convirtió en una superventa. En la revista Ministerio de diciembre de 1946, esta revista es una publicación que la iglesia adventista produce para los pastores. Allí se hace esta afirmación: cuando el producto terminado lleva el sello de nuestra casa publicadora regular, tiene la aprobación denominacional. Entonces es una publicación denominacional y no privada, y tiene una medida de autoridad. Entonces, en aquella publicación que fue enviada a los pastores adventistas en 1946, tomaron la posición decidida al decir que cuando la iglesia adventista del séptimo día publica algo, eso es un reflejo de lo que creen. Por lo tanto, cuando estamos tratando con un libro como este, Preguntas sobre Doctrina, en el contexto de que existe una profecía de la hermana White sobre la apostasía omega, en la que ella dice: se escribirán libros de una nueva orientación. Repito, en ese contexto, primero debes notar que la iglesia adventista ha dicho clara y directamente:
cuando ponemos algo en una publicación que tiene nuestro sello corporativo, eso es lo que creemos. Esto es del otoño del año de 1956 en la revista Eternity, que era una publicación cristiana evangélica. Walter Martin, el mismo que es el autor del reino de las sectas, aquel con quien interactuó el hermano Froome para producir el libro de preguntas sobre doctrina. Entonces, en esta revista Eternity, Walter Martin nos da un resumen acerca de lo que él instruyó al adventismo que hiciera con la publicación de este libro, Preguntas sobre Doctrina, y lo voy a citar. Este es Walter Martin en la revista Eternity de 1956. Se percibió que los adventistas estaban negando enérgicamente ciertas posiciones doctrinales que anteriormente habían sido atribuidas a ellos. Él se dio cuenta, cuando comenzó a interactuar con ellos, de que, hay cosas que pensábamos que los adventistas creían, pero Froome y estos hombres están negándolas enérgicamente. Eso es lo que Martin estaba diciendo aquí. Lo voy a leer otra vez. Percibimos que los adventistas estaban negando enérgicamente ciertas posiciones doctrinales que anteriormente habían sido atribuidas a ellos. La posición de los adventistas parece ser una nueva posición. El adventismo de 1956 está muy lejos del adventismo del pasado. La posición del adventismo ha sido revisada o ha dado marcha atrás. Los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día repudiaron que la observancia del sábado sea algo básico para la salvación o de alguna manera un medio de salvación. Esa es una de las cosas que fueron repudiadas. La doctrina de que debemos vencer el pecado uniéndonos con la divinidad y guardando perfectamente la ley de Dios con el fin de ser salvos fue cambiada a salvación, que ellos, los adventistas del séptimo día y los evangélicos, han confesado que es solo mediante Cristo. Ahora, si no estás familiarizado, y parece que muchos no lo están, con lo que significa salvación solo por Cristo, es posible que al escuchar esto digas amén, porque nuestra salvación solo es mediante Cristo. Pero en este contexto, significa que Cristo es simplemente nuestro sustituto, pero no nuestro ejemplo. Él es nuestro sustituto, y la ley exige que el pecado sea pagado, que el precio por el pecado tiene que ser pagado, y Cristo ha pagado el precio por tus pecados y mis pecados. A pesar de que Él no conoció pecado, pagó ese precio, y en ese sentido fue nuestro sustituto. Así que a fin de que tú y yo podamos ser salvos, debemos hacer una obra de sustitución. Sin embargo, Cristo también tiene otro papel en la salvación, y ese papel es el de ser nuestro ejemplo. Vino a este mundo e intencionalmente tomó sobre sí la carne de pecado, combinando la humanidad con la divinidad, a fin de mostrarnos aquí a ti y a mí, que también hemos nacido en este mundo con una carne de pecado, que podemos vencer el pecado de manera completa, y que podemos hacerlo siguiendo el ejemplo que Cristo nos dio. El argumento se desarrolla hasta el punto en este debate, y lo voy a mencionar por si alguien no está familiarizado con esto, de que Cristo fue perfecto como ser humano o en su humanidad, al igual que lo fue Adán antes de que cayera. Si Cristo tomó una experiencia humana como la de Adán antes de que el pecado entrara en la historia de este mundo, entonces no sabe lo que es luchar con la naturaleza humana caída, y por lo tanto no puede ser nuestro ejemplo. Pero sabemos que Cristo vino y tomó nuestra carne de pecado, y nos dio un ejemplo de que si le entregamos nuestra voluntad a Él, así como Él rindió su voluntad a su Padre,
entonces podemos tener toda facultad que le fue dada a Él mientras caminaba y trabajaba entre los hombres. Tal poder no solo nos permitirá trabajar, sino que nos permitirá deshacernos del pecado y vencerlo por la eternidad. Pero ese poder nos es proporcionado a través de su obra de ser nuestro ejemplo. Y para que pueda ser nuestro ejemplo, la lógica y la verdad nos indican que Él tuvo que tomar la carne de pecado para poder establecer ese ejemplo. La salvación es solamente por gracia a través de la sangre de Cristo, aparte de cualquier obra de la ley. La doctrina de que la obra de Cristo no fue completada en el Calvario, sino que desde 1844 se ha estado llevando a cabo un segundo ministerio, fue totalmente repudiada. La doctrina de que Cristo ha estado obrando en el lugar santísimo desde 1844 fue totalmente repudiada en este libro. Este es uno de los puntos de batalla en aquella historia. Allí el adventismo estaba repudiando el concepto de que la salvación va más allá de solo la cruz, para satisfacer a los protestantes. Y la hermana White dice una declaración en el conflicto de los siglos: la obra que Cristo está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial es tan esencial, usa esa palabra, esencial, como la obra que hizo en la cruz. La enseñanza de que Cristo tomó la naturaleza caída del hombre sobre sí mismo y venció el pecado con esa naturaleza fue desconocida una y otra vez por los líderes responsables de la Iglesia Adventista y fue repudiada con horror. Así que técnicamente desde 1957, el adventismo ya no cree que la obra que Cristo está haciendo en el lugar santísimo es esencial. No creen que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa del hombre. No creen que Cristo es nuestro sustituto y nuestro ejemplo. Solo creen que es nuestro sustituto. Y eso fue consagrado en este libro en 1957. Y este es el argumento principal que muestra que al final de la tercera generación, esta generación inicia con la publicación del libro La Doctrina de Cristo, en el que el Cristo profético es eliminado de la Biblia por Prescott. Y al terminar esa generación, siendo esta generación de la que la hermana White profetizó que se escribirían libros de una nueva orientación, finaliza con el libro Cuestiones sobre Doctrina, en el cual el adventismo publica oficialmente que su teología de la salvación es idéntica a la del protestantismo apóstata. Por esta razón, marcamos allí la oscuridad que precede a cada movimiento de reforma, iniciando en 1957. En 1968, y quiero plantear una pregunta aquí, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Después de que el anciano Pierre Lanares, el anciano Roland Hextant, el anciano Leif Tobiasen de la Universidad de Andrews, se reunieron con el Papa Pío VI, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y un secretario del Vaticano, se unieron a un brazo del Consejo Mundial de Iglesias llamado The World Confessional Families, que ahora se conoce como The Christian World Communions. Los adventistas del Séptimo Día se unieron a la Comisión de Fe y Orden del Consejo Mundial de Iglesias como observadores personales. Esto es en 1968, y por años la Iglesia Adventista ha dicho: nos hemos unido a este Consejo Mundial de Iglesias y algunas de sus organizaciones, pero solo somos observadores personales. Lo que no le dicen a sus adventistas laicos es que si eres un observador personal, eso significa que eres un miembro con voto completo. Así que desde 1968 en adelante, la Iglesia Adventista ha estado en la cama con el papado.
tomando decisiones con el papado, con derecho a tener un voto completo. Para mí, yo definiría eso como oscuridad. Hermanos y hermanas, solo pensemos acerca de esto. Desde 1968 han estado trabajando con el Consejo Mundial de Iglesias como miembros con derecho a voto, y en 1982 también firmaron el documento llamado Bautismo, Eucaristía y Ministerio del Consejo Mundial de Iglesias. Eso significa que aceptan la posición sobre la Santa Cena tal como es sostenida por la Iglesia Católica. Y permítanme leer esto del Conflicto de los Siglos, página 59. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Por lo tanto, cuando concordaron en ese concilio, estaban diciendo que la misa católica es tan válida como la Cena del Señor. Eso también es de la hermana White. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con su momería sin sentido podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, el creador de todas las cosas. Se obligaban a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que insultaba al cielo. Multitudes que se negaron a ello fueron entregadas a las llamas. Entonces, en la Edad Media, la Iglesia Católica, que dice que solo asesinaron a 50 millones de personas, aunque los protestantes dicen que fueron 100, entonces entre 50 y 100 millones que fueron asesinados durante la Edad Oscura, muchos de ellos murieron porque se negaron a aceptar la misa católica. Y en 1982, la Iglesia Adventista del Séptimo Día firmó un acuerdo con el Consejo Mundial de Iglesias diciendo que la misa católica está bien. Me pregunto si todos esos mártires de la Edad Media que derramaron su vida por la cuestión de la misa, si pudieran resucitar y dar un testimonio sobre si creen que la Iglesia Adventista estaba en oscuridad o no al firmar ese tipo de documento. Me pregunto, ¿qué dirían? Ya hemos recorrido 1400 años en los anales de la historia sagrada, desde el momento en que se levantó el papado en la Edad Media hasta el gran movimiento milerita de 1798 a 1844. Hemos visto el pequeño grupo de los primeros adventistas que aceptó el sábado en 1846 y se desarrolló hasta el establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863. Luego del rechazo de la lluvia tardía en 1888 hasta la publicación de los libros heréticos, La Doctrina de Cristo y Preguntas sobre Doctrina. Ahora llegamos a la última generación de la historia de esta tierra. El adventismo, cegado por las doctrinas erróneas que se habían introducido en la Iglesia, estaba a punto de perderse un notable cumplimiento de la profecía, uno que apuntaría a la inminente segunda venida de Cristo. Se trataba de una batalla del conflicto entre los símbolos bíblicos del Rey del Sur y el Rey del Norte, mencionados en la profecía de Daniel 11, que estaba a punto de acontecer. Manuscritos Liberados número 13, página 394. Desde mi perspectiva humana, esta es la referencia más importante que hace el espíritu de profecía Daniel 11. Dice, no tenemos tiempo que perder, tiempos angustiosos están delante de nosotros, el mundo se encuentra agitado con el espíritu de guerra. Pronto acontecerán las escenas de angustia habladas en las profecías. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento total. Aquí la hermana White está haciendo referencia a Daniel 11 y dice que casi ha alcanzado su cumplimiento total.
lo cual significa que no está completamente finalizado. También dice en el Conflicto de los Siglos, página 356, que el tiempo del fin es 1798, y dado que ella vivió buen tiempo después de 1798, cuando escribe esto, de hecho estamos hablando del año 1904, ya habían pasado muchos años desde 1798. Sin embargo, todavía nos está hablando sobre el cumplimiento futuro de Daniel 11. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento total. Mucha de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Entonces, si la hermana White estaba viviendo después de 1798 y sin embargo nos está señalando a ti y a mí un cumplimiento todavía futuro de Daniel 11, está en proceso de cumplimiento pero no ha llegado a su final total, y nos dice que una clave para entender Daniel 11 es que mucha de la historia previa que ya se cumplió antes de que ella escribiera eso, se repetirá durante la conclusión de Daniel 11. Daniel 11:40 dice, y al tiempo del fin, esto es 1798. Por lo tanto, el cumplimiento futuro debe referirse a los versículos que vienen después de 1798. Sería el versículo 40, parte B, hasta el 45. Esa sería la porción o heredad de Daniel, que casi ha alcanzado su cumplimiento completo. Por lo tanto, nos está diciendo que cuando llegamos al fin del mundo como pueblo de Dios, en algún momento después de 1798, debemos mirar la profecía de Daniel 11. Y también en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, nos dice, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Así que si nuestra primera obra es procurar un reavivamiento, también en Testimonios para los Ministros, página 113, nos dice, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor comprendidos, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Entonces nos dice que nuestra mayor necesidad es un reavivamiento, pero también nos dice que es a partir del estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis que se producirá ese reavivamiento. Lo que estamos entendiendo es que Jesús ilustra el final desde el principio. Y el principio del adventismo es la historia milerita. En 1798, que era el tiempo del fin, que aparece en Daniel 11:40, y también en ese año el libro de Daniel fue desellado y Guillermo Miller fue utilizado para llevar la luz que fue revelada en esa historia. Esa luz fue puesta en un mensaje que probó al movimiento millerita y colocó a un grupo de personas en una relación de pacto con el Señor, mientras que los protestantes estaban siendo pasados por alto en aquel tiempo. Y debido a que Jesús ilustra el final desde el principio, sabemos que en nuestra historia, después de un periodo de oscuridad desde 1957 a 1989, hay una promesa de que en el tiempo del fin, el libro de Daniel sería desellado en 1989, y lo que fue sellado en aquel tiempo fue Daniel 11:40-45. Esta verdad fue diseñada por Dios para producir el reavivamiento final entre el pueblo de Dios y para desarrollar la clase de personas que llamamos los 144,000. Ahora veamos la profecía que la hermana White, a través de la inspiración, nos dice que conducirá a nuestro reavivamiento, que es nuestra mayor y más urgente necesidad. El versículo 40 dice, pero en el tiempo del fin el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará en los países e inundará y pasará. Entonces, el tiempo del fin nos menciona en el conflicto de los siglos que es 1798, por lo que podríamos leerlo así. En el tiempo del fin, el 1798, el rey del sur contenderá con él. Y si vas
al libro de Urias Smith, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, que la hermana White lo refiere como la mano ayudadora de Dios, allí te dirá que en Daniel 11, que por cierto es el único lugar donde vas a ver la guerra directamente ilustrada entre el rey del sur y el rey del norte, recordemos que en ese capítulo el rey del sur es un poder que controla Egipto, y el rey del norte es el que controla Babilonia. Aunque Urias Smith va a mencionar que Babilonia es Siria a medida que va abordando ese tema. Pero, para determinar quién es el rey del sur y quién es el rey del norte aquí en el verso 40, es necesario agregar otra regla a Daniel 11. Recordemos que la regla que establece Urias Smith es que el rey del sur es el poder que controla Egipto y el rey del norte es el que controla Babilonia. La otra regla nos indica que las profecías que se cumplen antes de la cruz de Cristo se aplican literalmente y las que se cumplen después deben aplicarse de forma simbólica. Así que Egipto o Babilonia antes de la cruz eran esos territorios literalmente. Pero las primeras palabras de Daniel 11:40 dicen, en el tiempo del fin, y ya hemos visto que la hermana White nos indica que es 1798, así que en 1798 el rey del sur contenderá contra el rey del norte, pero no debes buscar a un rey del sur literal, ni un rey del norte literal, sino que ambos tienen que ser en sentido espiritual, porque estamos después de la cruz, ya en 1798. La hermana White nos dice repetidamente de varias formas que los libros de Daniel y Apocalipsis son el mismo libro. Y en Apocalipsis 11 tenemos que Egipto es identificado como uno de los elementos de la Francia atea. Allí habla de Egipto y Sodoma como los símbolos de Francia. Y eso no tienes que deducirlos solo a partir de la Biblia, sino que la hermana White nos dice claramente en el conflicto de los siglos que la bestia que sube del abismo en Apocalipsis 11 es la Francia atea. Egipto, que era la Francia atea durante 1798, y en el verso 40 dice, y en el tiempo del fin, 1798, Egipto contenderá contra él. Y como dijimos, Egipto era la Francia atea. Y dado que los libros de Daniel y Apocalipsis cuentan la misma historia, y tenemos que en Apocalipsis 17 también se identificaba a Babilonia, dice, misterio Babilonia la grande, la madre de las rameras. Por lo que el verso 40 nos está diciendo que en el tiempo del fin, que es 1798, la Francia atea contenderá contra el papado porque el papado es la Babilonia moderna de Apocalipsis 17. Y esa palabra significa hacer guerra. En 1798, Francia va a comenzar una guerra contra el catolicismo. Y ese asunto es fácil de ver. De hecho, como adventistas del séptimo día entendemos que en 1798 la Francia atea le infringe la herida mortal al papado. Y el versículo 40, aunque muchos adventistas no se dan cuenta, pero ese identifica precisamente la herida mortal en 1798, dónde y cuándo ocurrió. Por su parte, Apocalipsis 13 habla sobre el papado recibiendo la herida mortal, pero es Daniel 11:40 que identifica dónde y cuándo ocurrió. A esa primera parte del versículo le colocamos una letra A, porque hay un punto y coma que separa esos dos pensamientos. Después dice, el rey del norte se levantará contra él. Lo dice en un tiempo futuro, posterior a la cruz. Por lo tanto, el rey del norte continúa siendo Babilonia espiritual, el papado, y éste se levantará contra él. Y el rey del norte se levantará contra el rey del sur, según el contexto. Y en este punto se refiere ahora al ateísmo. Pero desde 1798 hasta el fin del mundo, cuando se cumple en la parte B, el rey del ateísmo ya se ha movido geográficamente del ateísmo de la Revolución Francesa, que se extendió por toda Europa, pero al final
Ese poder se concentra en la Unión Soviética. Rusia, que aparece proféticamente en 1917 con la revolución bolchevique, durante el mes de octubre, que coincide exactamente con el mismo mes y año en que sucedieron también las apariciones de Fátima. Así que en 1917 es una fecha muy significativa para la Roma moderna, el papado. Las apariciones de Fátima, mientras que para Rusia también es un año significativo, que Rusia es el rey del sur. Entonces en el versículo 40 dice: y el rey del norte, es decir, el papado, se levantará contra la Unión Soviética como una tempestad. Y cuando lo hace, cuando el papado viene contra la Unión Soviética, lo hace con carros y gente de a caballo y muchas naves. En la profecía, los carros y la gente de a caballo representan poder militar y las naves representan poder económico. Y la historia nos dice que en 1989 la Unión Soviética fue derrumbada mediante una alianza entre los Estados Unidos y el Vaticano, una alianza secreta que fue llevada a cabo por Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II. Estados Unidos suministró poder militar y económico en esa alianza, y se representa por los carros, los jinetes y las naves. Y entrará en los países e inundará y pasará. El papado, a medida que la Unión Soviética comenzaba a derrumbarse, se restableció rápidamente como la fuerza dominante sobre los antiguos países de la Unión Soviética. Con cada rayo de luz, Satanás, el gran engañador, busca pervertir la verdad, y la profecía de Daniel 11 no es la excepción. Un pionero adventista temprano, Urias Smith, propuso que el personaje clave en esta batalla profética, el rey del norte, era Turquía. Tal afirmación continúa impidiendo a los adventistas identificar eficazmente el verdadero papel del papado en la profecía bíblica como siendo el rey del norte. Si revisas su libro, dice: y el rey hará su voluntad. Y con el fin de entender quién es el rey, tienes que ir a los versos anteriores al contexto, y en ellos Urias Smith comenta que de los versos 31 hasta el 35 representa el papado. Sin embargo, al llegar al verso 36, donde dice y el rey, ahora Urias Smith comenta: si pudiéramos decir un rey, entonces veríamos una nueva potencia que está siendo introducida en ese verso. De este modo, Urias Smith cambia una palabra, la palabra el, por la palabra un, porque sabe que si en realidad dice el rey, entonces tiene que ser el mismo rey del que viene hablando en los versículos anteriores. Además, el hebreo no deja ninguna posibilidad para cambiar esta palabra a un rey. Así que Urias Smith comenzó a enseñar esta falsedad durante el tiempo en que Jaime White todavía estaba vivo. Y si investigas acerca del debate que tuvieron, que duró unos 10 años y se llevó a través de las publicaciones de las revistas Signs of the Times y la Review and Herald, verás que el argumento número 1 y el más usado por Jaime White en contra de Urias Smith fue el siguiente: si el último poder en Daniel 2 es Roma, y el último poder en Daniel 7 también es Roma, si el último poder en Daniel 8 es Roma, entonces el último poder que llegará a su fin y no tendrá quien le ayude en Daniel 11 debe ser Roma. Cuando llegamos al versículo 40, y no lo voy a leer ahora, pero tenemos que en el versículo 36, donde Urias Smith cambia esa palabra, crea un modelo profético totalmente diferente. También
va a cambiar la interpretación del Rey del Sur en la historia que él mismo va a identificar como sucediendo en el tiempo del fin. Y un problema en el que se mete es que va a decir que el Rey del Sur es la Francia atea y el Rey del Norte es Turquía en lugar de Roma. Eso es lo que Urias Smith enseñó. De acuerdo con su posición, el verso 40 presenta al Rey del Sur, que era la Francia atea, que contendería contra Turquía. Pero su historia es que Turquía atacaría primero. Así que tiene esa historia al revés. Pero eso es solo porque de nuevo aquí en el verso 36 cambió el rey por un rey. Una y otra vez vas a ver un intento de parte de Satanás para oscurecer el papel de Roma en la profecía bíblica de los últimos días, tal como lo vemos aquí en Daniel 11. Eso es exactamente lo que hizo Urias Smith al introducir a Turquía en la narrativa cuando no pertenece allí. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. La última obra del papado o el hombre de pecado se predice claramente en las Escrituras. Perder u ocultar esta información coloca al alma en el mayor peligro. La crisis de la ley dominical, que es el acto supremo en el conflicto entre Cristo y Satanás, está casi sobre nosotros. El mensaje de Daniel 11, 40 al 45 es el mensaje mediante el cual se decidirán nuestro destino eterno. Así que el verso 40 comienza en el tiempo del fin en 1798. El verso 40 parte B, el tiempo del fin es en 1989 y llega hasta Daniel 12:1, que es el cierre de la gracia para los seres humanos. Por lo tanto, los versículos 41 al 45 nos hablan de la historia desde el tiempo del fin hasta el cierre de la gracia. Y este fue el conocimiento que fue desellado en 1989. Este conocimiento es el que será rechazado por aquellos que son declarados impíos en Daniel. Ese conocimiento es el que será entendido y enseñado por los que son declarados sabios. En el versículo 41 dice que entrará a la tierra gloriosa. Así que al terminar la historia del versículo 40, el papado, que es el verdadero rey del norte en esta controversia, va a conquistar a los Estados Unidos, que es la tierra gloriosa, y eso sucede en la ley dominical. En ese punto de la historia, como adventista del séptimo día en los Estados Unidos, recibirás ya sea el sello de Dios o la marca de la bestia. Por lo tanto, lo que estés haciendo con el desarrollo de tu carácter antes de que se cumpla el versículo 41, mientras continuamos viviendo en el versículo 40, determinará tu salvación o tu perdición. Este aumento de conocimiento es para prepararnos y poder estar firmes durante un tiempo cuando no habrá más intercesión por la humanidad, que vendrá después de Daniel 12:1. Nunca ha habido un mensaje de vida o muerte que sea más serio que el mensaje que fue desellado en 1989 en relación con los últimos 6 versículos de Daniel 11. El mensaje de Daniel 11, 40 al 45 constituye una parte de lo que se conoce como la lluvia tardía, el mensaje que ha de madurar la cosecha para la venida del Hijo de Dios. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, y Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía. En el oriente, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a las influencias de estas lluvias fertilizantes aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía cae hacia el final de la temporada, madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos de la naturaleza para ilustrar la obra del Espíritu Santo.
Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, así será el Espíritu Santo para que lleve a cabo el proceso del crecimiento espiritual a través de sus etapas. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia tardía solo puede ser dada a aquellos que han limpiado el templo del alma de toda contaminación. El pecado debe ser abandonado para recibir el rocío celestial, el cual llega en el momento en el que desciende el poderoso ángel de Apocalipsis 18 y alumbra toda la tierra con su gloria. En la Review and Herald del 21 de abril de 1891 dice: la lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Estamos diciendo que la lluvia tardía es un mensaje. La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un poderoso ángel descenderá del cielo, y toda la tierra será iluminada con su gloria. Así que, cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende, comienza a caer la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios. También dice: ¿estamos listos para tomar parte en la gloriosa obra del tercer ángel? Es entonces cuando comienza la obra del tercer ángel, en el 9:11. ¿Están nuestros vasos limpios para recibir el rocío celestial? ¿Tenemos contaminación y pecado en el corazón? Si es así, limpiemos el templo interior y preparémonos para los aguaceros de la lluvia tardía. Entonces, la lluvia tardía es un mensaje, y en el 9:11 la lluvia tardía comienza a gotear, y sabemos esto a partir de otras líneas de profecía. También es en ese punto que dos clases comienzan a desarrollarse, según la manera en que reciben estos mensajes. Así que es una distracción y un intento diseñado para desviar a las personas aquello que Satanás ha puesto en la mentalidad del adventismo, el pensar que la lluvia tardía es una clase de experiencia emocional, cuando es un mensaje. Debes estudiar para ser hallado aprobado. Hay una cita donde la hermana White dice que se nos requiere que seamos estudiantes de profecía. Nuestra falta de voluntad para entender el mensaje profético refleja nuestra falta de voluntad para recibir la lluvia tardía. Entonces, ¿cuándo han de llegar la lluvia tardía y el ángel de Apocalipsis 18? ¿Cuándo hemos de participar del don celestial que ha de prepararnos para la segunda venida del Señor? ¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allí piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Y lo único que sé es que algún día esos grandes edificios serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. La lluvia tardía y el ángel de Apocalipsis 18 llegan cuando los grandes edificios de Nueva York son derribados en el 9:11. También es allí cuando el tercer ay de la profecía bíblica comienza.
Según el entendimiento que tuvieron los pioneros adventistas sobre las trompetas, hay una importante conexión entre estas y la obra del Islam. No es una coincidencia que el 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas de Nueva York fueron derribadas y se inició una guerra mundial contra el terrorismo islámico. Según una creencia islámica, allí inició la tercera yihad. Así, por la mano de la providencia, concuerda con el tercer ay de la profecía bíblica. Por lo tanto, puedes ver cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18, iluminando la tierra con su gloria, y esta debe ser la luz provista para el fin del mundo. Por lo tanto, es un punto decisivo y también una crisis, tanto en la historia de la Iglesia como la de las naciones. Es bastante fácil de ver a los autores seculares del periodo del tiempo del 11 de septiembre, y hay muchas referencias de estos autores comentando la importancia de lo que sucedió allí, diciendo, este es un punto decisivo en la historia del mundo, es un punto decisivo en la historia de los Estados Unidos. De manera increíble, la hermana White usa esa misma expresión, y también fue un momento decisivo en la historia de la Iglesia Adventista. Hay periodos que son puntos decisivos en la historia de las naciones y de la Iglesia. En la providencia de Dios, cuando llegan estas diferentes crisis, la luz para este tiempo es dada. Si se la recibe, hay progreso espiritual. Si es rechazada, siguen la decadencia espiritual y el naufragio. El Señor en su palabra ha revelado la obra agresiva del Evangelio, tal cual ha sido llevada a cabo en el pasado y lo será en el futuro, incluso hasta el cierre del conflicto, cuando las agencias satánicas harán su maravilloso movimiento final. Por la misma palabra entendemos que las fuerzas que están ahora operando darán comienzo al último gran conflicto entre el bien y el mal, entre Satanás y el príncipe de la oscuridad y Cristo, el príncipe de la vida. Pero el triunfo venidero para los hombres que aman y temen a Dios es tan seguro como su trono está establecido en los cielos. El 11 de septiembre de 2001 marca la crisis y el punto decisivo no solo para los Estados Unidos de América, sino para la Iglesia Adventista también. Fue en septiembre de 2001 que la Iglesia Adventista requirió a que sus empleados aprendieran técnicas de formación espiritual a fin de que pudieran estar dentro de sus filas. En septiembre de 2001, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a medida que continúa adentrándose cada vez más en la oscuridad, implementa dentro de su reglamento que, si vas a ser un empleado de la Iglesia Adventista, debes estar capacitado en las formaciones espirituales de Loyola, quien fue cabeza y fundador de la Orden Jesuita de la Iglesia Católica. Y mientras volvía a revisar estas notas, encontré algo que me pareció muy interesante. Y es que estas técnicas fueron introducidas primero en el adventismo, no en el 9-11. Más bien fue que en el 9-11 la Iglesia finalmente dijo que debe ser enseñado en esto si quieres recibir tu cheque, ya sea que haces un pastor o simplemente trabajes en una escuela o en cualquier otro lugar. Pero ¿cuándo supones que la Iglesia Adventista introdujo por primera vez los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola? Fue en 1989, por lo tanto se puede ver una conexión entre el tiempo del fin y el rechazo que sucedió en 1989, pero que alcanzó su máximo desarrollo el 11 de septiembre de 2001. Pero ahora, para ser empleado en la Iglesia Adventista, tienes que ser como un hipnotismo que viene del canal de la Orden Jesuita de la Orden Católica. El gran acontecimiento del 11 de septiembre de 2001, que marca la lluvia tardía, el descenso del ángel de Apocalipsis 18 y el tercer ay, son de importancia infinita. Dios te requiere que su pueblo vea estos cumplimientos proféticos y viva y limpie el templo del alma de toda contaminación para poder reflejar perfectamente su carácter. La señal de su venida no puede pasar inadvertida.
Cuando tratamos con el asunto de la lluvia tardía al principio, llegamos a entender una palabra clave que fue reconocer. En el pasaje al que me referí, dije que la página 507, donde dice, el Espíritu Santo podrá estar derramándose en los corazones alrededor de nosotros, pero no lo reconoceremos ni lo recibiremos. Esas son casi las palabras exactas. Pero la palabra clave aquí que llegamos a entender como más significativa fue reconocer. Ya hemos reunido 4 o 5 pasajes del espíritu de profecía. Es clara como el cristal diciendo que si no reconoces la lluvia tardía, tampoco podrás recibirla. Y esa es la cita clásica que la mayoría de los adventistas conoce, donde dice que la lluvia tardía estará derramándose en los corazones alrededor de ellos, pero no lo reconocerán o recibirán. Allí aparecen ambas palabras, reconocer y recibir. Tienes que poder reconocer la lluvia para recibirla. La primera vez que entendimos que el 9:11 era una señal de que la lluvia tardía había comenzado como un rocío, además de entender que era necesario reconocerla, luego llegamos a Lucas 21, donde hay una poderosa presentación respecto a esto. Porque allí los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida? Cuando estaban saliendo del templo, y a continuación, Él les da la historia que aparece en Mateo, Marcos y Lucas, pero nos vamos a referir a Lucas 21, porque allí encontramos algunas expresiones que son fáciles de identificar. Después de que Jesús les narra la narrativa histórica, en Lucas 21 les da la parábola de los árboles que echan sus brotes, es decir, comienzan a florecer. Y la hermana White comenta sobre ese versículo y dice, en el conflicto de los siglos, comentando eso que Jesús respondió a sus discípulos, Cristo presentaba a sus seguidores los árboles que echan sus brotes en la primavera. Por lo tanto, estoy resumiendo todo un sermón en un solo pensamiento aquí. Al comienzo del capítulo 21, los discípulos le preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida, y yo estoy diciendo que es el 9:11. También digo que es la lluvia tardía. Y a medida que Jesús los lleva a través de la historia y les da un segundo testigo con esa parábola, les señala a los discípulos los árboles que echan sus brotes en la primavera. Y eso nos permite ir a las Escrituras para entender qué es lo que provoca que los árboles comiencen a florecer. Y la respuesta es la lluvia tardía. Así que cuando Jesús señaló a sus discípulos los árboles que brotan en la primavera durante la lluvia tardía como respuesta a aquella pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida?, el razonamiento que estamos empleando es que en el 9:11 la lluvia tardía comenzó como un rocío. Descendió el poderoso ángel y los árboles comienzan a echar sus brotes. Permíteme leer la parte final de Lucas 21 porque encaja en lo que hemos estado diciendo respecto a las 4 generaciones del adventismo. Y nosotros somos esa última generación. Lucas 21, versículo 29, y les dijo una parábola, mirar la higuera y todos los árboles, y puedes ir al espíritu de profecía para mostrar que las higueras son un símbolo del pueblo de Dios, mientras que los otros árboles son el mundo gentil. Por lo tanto, en el verso 29, Jesús señala a ambos, al pueblo de Dios y a las otras personas del mundo, cuando ya brotan. Lo que produce que estos árboles echen sus brotes en las Escrituras es la lluvia tardía. Viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. En las Escrituras el verano es definido como la cosecha, y la cosecha se define como el fin del mundo. Por lo tanto, cuando ya se ve la lluvia tardía, cuando ya se ven los árboles brotando, y los árboles solo pueden brotar a través de la lluvia tardía,
entonces sabes que el verano está cerca. Dado que el verano es el fin del mundo, por lo tanto sabes que la gracia está a punto de cerrarse, y es lo que se enseña aquí. Entonces, en la pregunta que hicieron los discípulos atrás, en el versículo 7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Jesús les dice que la señal es la lluvia tardía. Luego en el verso 31, que dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, está haciendo referencia a los árboles que brotan en la primavera, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces la generación que ve el comienzo de la lluvia tardía es la última generación, la cual proféticamente es la cuarta generación. La lluvia tardía comenzó a caer cuando el ángel poderoso de Apocalipsis 18 descendió en el 9:11 con un mensaje. Ese mensaje fue recibido por algunos, pero no por otros. Así que este mensaje está produciendo que se echen esos brotes, que debe suceder para que luego venga la cosecha a partir de allí. Pero hay que reconocerlo para recibirlo. Es necesario reconocer que el 9:11 marca el inicio de la lluvia tardía, el comienzo del sellamiento de los 144,000 y el comienzo del juicio de los vivos. También es necesario reconocer que esta es la última generación de la historia de la tierra. Todo esto está señalado en Lucas 21. Y algo que me sorprende mucho de todo esto, y entiendo que los adventistas durante los últimos 160 o 170 años, o cuanto sea el tiempo que ha existido el adventismo, sus evangelistas y pastores siempre han dicho, somos la última generación. Incluso en el tiempo de la hermana White, ella lo colocó en el contexto, somos la última generación. Sin embargo, por primera vez, Lucas 21 nos ofrece un así dice el Señor que nos indica que el 9:11 marca la generación final de la historia de la tierra. Antes de la venida de Cristo en las nubes, todo el mundo se hundirá en una gran crisis de violencia y mal indescriptibles. Una crisis que ha sido predicha desde que la Iglesia Adventista fue fundada. La crisis de la ley dominical. Un gran engaño para el pueblo de Dios es pensar que la preparación puede ser diferida o postergada hasta que llegue la crisis de esa ley dominical. Anteriormente, hablamos de cómo los últimos versículos de Daniel 11 son el mensaje de la hora. Este es el conocimiento que se abrió cuando el libro de Daniel fue desellado en 1989. Y la razón por la que este es el mensaje de la hora es que hemos estado viviendo la historia del verso 40 desde 1989, de hecho desde 1798, y se extiende hasta la ley dominical en los Estados Unidos, en el verso 41. Así que seguimos en el 40, pero la gracia termina para los adventistas con la ley dominical en los Estados Unidos, y es absolutamente sorprendente para mí que los adventistas no entiendan esto. Pero lo que contrarresta el mensaje de advertencia a través de las Escrituras es el mensaje de paz y seguridad. Un mensaje como ese siempre pospone la preparación del carácter hasta después de que el tiempo de gracia se termina. Así que si un adventista no reconoce que la gracia se termina con la ley dominical, está cayendo en el juego del mensaje de paz y seguridad. Repetidamente, la hermana White llama a la ley dominical como la gran crisis. Pero cuando se trata de la parábola de las 10 vírgenes, dice en el Conflicto de los Siglos, página 391, que la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra la experiencia de los adventistas. Por lo tanto, el adventismo en el fin del mundo está cumpliendo la parábola de las 10 vírgenes, y allí acontece una crisis a la medianoche. Cuando se escuchó el clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces la crisis golpea a la medianoche.
Y cuando la hermana White comenta sobre esta característica de esta parábola, señala que el carácter nunca se desarrolla en medio de una crisis, sino que allí solo se demuestra. Por lo tanto, cuando entendemos que en la inspiración la ley dominical se refiere como la crisis, y también que estamos cumpliendo la parábola de las 10 vírgenes y que el clamor de medianoche es nuestra crisis, y que en ese momento se demostrará si tenemos aceite o no, entonces nos damos cuenta de que necesitamos tener ese aceite. Y como ya hemos leído, ese aceite es el que desciende por los tubos de oro y representa los mensajes del Espíritu de Dios, y es deshonrado si los rechazamos. Necesitamos recibir el mensaje de la lluvia tardía y poner nuestras vidas en conformidad con ese mensaje antes de la ley dominical. Si esperamos hasta que llegue la ley dominical, entonces lo que estamos esperando es la marca de la bestia. Así que tenemos que estar establecidos en la verdad antes de que llegue la crisis. Y dado que hay una gran confusión respecto al entendimiento de la lluvia tardía, no solo porque somos laodicenses y fácilmente se nos confunde, sino también porque el final del antiguo Israel ilustra el final del Israel moderno. Uno de los principales engaños al final de la historia del Israel antiguo que no les permitió aceptar a Cristo fue que tenían un entendimiento equivocado sobre el reino que Él iba a establecer. Creían que Cristo establecería un reino literal, cuando al contrario se trataba de uno espiritual. La obra que Él iba a hacer fue precisamente lo que el pueblo entendió mal. Tenían un entendimiento incorrecto sobre la obra que habría de hacer el Cristo, el Mesías. Esperaban un reino terrenal y literal, pero Jesús estableció un reino espiritual, y esa historia tipifica la nuestra. De hecho, la hermana White nos dice que hay un malentendido profético que tenemos nosotros, y a veces lo coloca en el contexto como siendo tipificado por esa misma historia de los judíos, la mala comprensión del reino de Cristo, y la advertencia para nosotros es que no entendemos lo que significa la lluvia tardía. Nos dice que nuestra confusión acerca de la obra de la lluvia tardía es que creemos que podemos esperar hasta la lluvia tardía, esperar la ley dominical para que nuestro carácter se desarrolle, cuando en realidad la obra que se supone debe hacer el Espíritu Santo durante el tiempo de la lluvia tardía solo es finalizar el desarrollo del carácter antes de que llegue la ley dominical. Así que la idea errónea de los judíos en el tiempo de Cristo sobre la obra que Él iba a realizar estableciendo un reino espiritual en lugar de uno literal, tipifica la obra del Espíritu Santo en nuestra propia historia. La obra del Espíritu Santo es terminar la obra de desarrollo de carácter en cada uno de nosotros antes de que llegue la ley dominical. Al abrirnos paso a través de esta realidad en nuestra propia experiencia, somos desafiados por el hecho de que la Iglesia Adventista parece tener todas las características de la Iglesia remanente de Dios en las Escrituras que aparecen allí. Es decir, guarda los mandamientos o algo así, tiene el espíritu de profecía a medias, pero todas esas cosas que entendemos acerca de la Iglesia Adventista que nos llevan a convertirnos en adventistas del séptimo día, esas cosas parecen estar presentes en la Iglesia Adventista. Sin embargo, esta misma Iglesia no parece creer que Cristo viene en el futuro cercano, tampoco que la ley dominical es inminente en el futuro cercano. Por lo tanto, como miembros laodicenses de la Iglesia Adventista, de hecho, hay gente que me ha dicho, si hay una ley dominical acercándose, entonces esperaré hasta que me llegue mi revista de la Review and Herald que me diga que eso es cierto. No voy a estudiar al respecto hasta que la conferencia general lo ponga por escrito y entonces ahora sí sabré que viene. Este tipo de error sobre la ley dominical, de que no necesitamos desarrollar nuestro carácter antes de la ley dominical, de que debe quedar completamente terminado antes de que llegue la ley dominical, es el error que fue tipificado por el error de los judíos.
Una parte de este error es el pensamiento de que se puede esperar hasta la ley dominical y que el Espíritu te va a cambiar mágicamente. Pero la otra parte es que estás viviendo en medio de una iglesia que ni siquiera cree eso. Por lo tanto, estás tentado a pensar que, bueno, ya nadie más cree que eso va a suceder, pues yo tampoco tengo que creerlo. Pero la realidad es que nunca ha sido corporativo. La salvación nunca ha sido una circunstancia de corporación, sino individual. Tú y yo tenemos que tomar estas decisiones y la Biblia y el espíritu de profecía son claros. Tenemos que tomar estas decisiones por nosotros mismos, a pesar de lo que haga la iglesia a nuestro alrededor. Y todavía es más específico que eso en la Biblia y el espíritu de profecía. Vamos a llegar a un punto en el tiempo en el que puede ser que nuestras esposas o maridos o nuestros hijos se van a poner en contra de nosotros respecto a esto. Así que si la Biblia dedica tanto tiempo para enseñarnos que cuando llegamos al final de este periodo de tiempo, cuando hemos de escoger si estamos completamente a favor de Dios o completamente en contra, lo que debe suceder antes de que se cierre la puerta, y si la Biblia nos indica que esta decisión tiene el potencial incluso de dividir nuestras familias, lo mismo debería hacernos entender que también tiene el poder de dividir cualquier estructura. Esto nos debería hacer entender que se trata de un asunto individual. El Señor está en control y va a levantar un cuerpo de creyentes, pero estos creyentes, cada uno tendrá una experiencia personal propia y estarán plenamente afirmados en la verdad antes de que golpee la crisis. Porque existe una enseñanza poderosa y firme en la inspiración de que el carácter nunca se desarrolla en la crisis, sino que allí solo se demuestra. El adventismo ha pasado por 4 generaciones y nosotros estamos en la 4ª. La primera generación de 1798 a 1888, la segunda de 1888 a 1919 y la tercera de 1919 a 1957. Estamos en la 4ª generación del adventismo. Lo que llevó al adventismo a entrar en una relación de pacto con Dios durante la historia millerita fue la voluntad de parte de aquellos hombres y mujeres en aceptar el mensaje que les fue dado. Pero ese mensaje les fue dado primeramente cuando Dios escogió a Guillermo Miller para utilizarlo en la creación de una metodología que le permitiera llegar a comprender el mensaje para su tiempo. Al seguir la trayectoria histórica del adventismo en el contexto de estas 4 generaciones, te das cuenta de que uno de los principales ataques de Satanás contra el adventismo se centra en la metodología, hasta el grado de que, si tuviéramos que ir a cualquier seminario adventista del mundo en la actualidad, encontraríamos que todos enseñan la hermenéutica del protestantismo apóstata y del catolicismo. Y también veríamos específicamente que ya nos enseña la metodología de Guillermo Miller. Y si no hubiera otra cosa más que les impidiera entender cómo fue que los milleritas llegaron a entender el mensaje para su tiempo, un mensaje que fue conducido por el Señor según la hermana White. Pero a medida que llegamos aquí, al fin del mundo, en la 4ª generación del adventismo, se puede documentar cómo la metodología fue enterrada a propósito. Esto en referencia al sueño de Guillermo Miller del cofre, cuando se introdujeron monedas falsas y joyas falsas, basura y virutas, para ocultar la verdad y encubrir la metodología. Entonces te das cuenta de que en esta generación, cuando llegas al 911, tienes que volver a las sendas antiguas, y esto también significa volver a la metodología que ha sido minada, encubierta y destruida a través de la historia del adventismo.
Si haces esto, entras en una senda y en una comprensión que es mucho más elevada de la que tiene la Iglesia Adventista. Te van a considerar como de mente estrecha, demasiado estricto y peculiar por la posición tan firme que sostienes. Y eso es lo que dice la visión. A medida que caminas, la senda se hace más estrecha. Y el asunto es más delicado, y es allí donde nos encontramos en este tiempo. Fue a través de la introducción de la falsa metodología del protestantismo apóstata y del catolicismo, de la hermenéutica, que el típico adventista no logra ver el mensaje de la lluvia tardía y del 9/11. Eso es lo que los impide. Pero el Señor está empeñado en cambiar los corazones, si estamos dispuestos a reconocer lo que está aconteciendo en el planeta Tierra ahora mismo. De entrada, ni siquiera necesitas la palabra de Dios, se podría decir. Solo con que veas a tu alrededor cómo el mundo se agita con el espíritu de guerra, puedes ver la corrupción política en los puestos más elevados, puedes ver que las cortes judiciales también son corruptas, puedes ver todo lo que se necesita ver para demostrar que el regreso de Jesús es inminente. Y es en este momento en que necesitamos preguntarnos, bueno, ¿es verdad que Dios no hace nada sin anunciarlo primero a sus siervos, los profetas? Porque eso es lo que enseña la Biblia. Es fácil ver que estamos al fin del mundo si es que estamos dispuestos a verlo. Así que si te encuentras en el fin del mundo, y Dios nunca trae ninguna crisis sin antes advertir a su pueblo a través de su palabra profética, tienes entonces, por la fe, el derecho de preguntar al Señor, ¿dónde está ese mensaje que dijiste que vendría antes de la gran crisis de la segunda venida? Tiene que haber uno porque Dios nunca cambia. Y ese mensaje se encuentra al volver a las sendas antiguas, a la antigua metodología. Y no hacerlo significa permanecer en la oscuridad. Antes de que el pueblo de Dios pueda dar la advertencia final, ¿no deberían ser limpiados sus corazones? ¿No deberían tener una comprensión correcta de la obra, el carácter y la voluntad de su líder celestial? El pueblo de Dios ha perdido la llave que, en tiempos pasados, abrió la tesorería del Señor. La clave de la correcta comprensión y la verdadera metodología ha sido enterrada debajo de las tradiciones humanas. Por más de 150 años, el pueblo de Dios ha menoscabado lentamente el fundamento que el Señor, por medio de sus pioneros de la fe, construyó tan cuidadosamente. Nuestra única esperanza, nuestro más urgente deber, es volver a los fundamentos de nuestra fe para restaurar la correcta comprensión de la palabra de Dios. Estamos de pie en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Las profecías se están cumpliendo. El último gran conflicto será corto, pero terrible. Revivirán viejas controversias. Surgirán nuevos conflictos. Tenemos una gran obra por hacer. Nuestro trabajo ministerial no debe cesar. La última advertencia debe ser dada al mundo. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en este tiempo presente. ¿Cuánto tiempo durará? Solo un poco. Si alguna vez hubo una crisis, es ahora. La pregunta que cada uno debiera hacerse es, ¿qué soy yo? ¿A quién le debo lealtad? ¿Mi corazón está renovado y mi alma reformada? ¿Están perdonados mis pecados? ¿Serán borrados completamente cuando llegue el tiempo del refrigerio? Dios nos ayude, es mi ferviente oración.
¿Estás listo?